Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Blanco para rafaelblanco.net y en este video tutorial estamos haciendo un árbol con Blender. Para iniciar este tutorial recomiendo que se tenga abierto el archivo de nombre video 9 mapa V ramas y hojas. En el video anterior cubrimos cómo hacer esta imagen que se encuentra en este momento, la cual hace referencia a un arbusto que de alguna forma colocaremos debajo de nuestro árbol. De igual forma se utilizó el video para hacer una introducción a cómo agregar imágenes con fondo transparente. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer ahora son las ramas del árbol. Entonces, para eso nos vamos a desplazar a la capa que se encuentra en la parte inferior, la capa número 3 del grupo de los módulos de la derecha. Aquí lo que haremos primero es verificar que el centro, que el cursor 3D de la vista 3D se encuentre en el origen. Para eso vamos a presionar Shift C. Lo siguiente, vamos a agregar malla y seleccionamos un plano, el cual vamos a escalar hasta que tenga más o menos una dimensión de 4×4. Esto no es necesario que sea preciso. Lo siguiente que vamos a hacer es trasladarnos a la vista de sólido. Ahora, la intención es hacer las ramas del árbol. Ahora, para poder hacer las ramas del árbol tenemos que comenzar primero creando el sólido que va a tener la imagen de la rama. En este caso, ese sólido lo representa esta figura que acabo de crear, la cual es un plano. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cada vez que se estén creando sólidos en 3D es nombrar las cosas que vayamos haciendo. Entonces, en este punto hemos creado un sólido, entonces nombremos el sólido. Para nombrar el sólido, en el panel de la vista 3D desplegamos el subpanel de propiedades, ocultamos todas las opciones y nos vamos al grupo que se conoce como elemento y cambiamos el nombre de plano por árbol rama 1. Le colocamos un consecutivo para en el caso de que exista una rama 2. A continuación vamos a proceder con la creación del mapa V para poder agregarle textura a nuestra rama. Una cosa que tenemos que hacer es, en el visor de Vs, en el caso de que tengamos visible una imagen, fíjense que en este caso tenemos la imagen del arbusto, lo que vamos a hacer básicamente es ocultarla, haciendo clic aquí. Siguiente paso, cerramos el panel de propiedades, abrimos el de herramientas, manteniendo seleccionado el objeto y nos vamos a la parte izquierda en el grupo que dice, antes de esto nos aseguramos de que estamos en modo edición, verificamos que tengamos seleccionado el objeto completamente. Para esto selecciono la selección de vértices, selecciono un vértice, luego A, nuevamente A. Teniendo seleccionado me voy al área de herramientas, el grupo que dice sombreados VS, luego el subgrupo de VS y luego en el menú desplegable de desplegar selecciono la opción desplegar. En este sentido el elemento adquiere un nuevo plano V dentro de sus propiedades. Entonces, como acabamos de crear un plano V o un mapa V en el editor de Vs, entonces vamos a ubicarnos dentro del elemento y démosle un nombre a ese mapa que acabamos de crear. Para esto, manteniendo el objeto seleccionado, ya sea en modo objeto o en modo edición, a mí me gusta hacerlo en modo objeto, nos vamos a esta opción que está aquí, que es como de geometría, no estoy seguro, y dentro de las opciones de ese grupo vamos a seleccionar la opción que dice, el grupo que dice mapas V. Aquí nos va a aparecer el mapa que recién acabamos de crear. Para esto vamos a darle un nombre. Esto se va a llamar árbol V, mapa V1. Perdón, árbol rama V. Sí, árbol rama V. Y listo. El siguiente paso es agregar la imagen. Para agregar la imagen siempre es necesario que creemos un material, una textura y luego
asignemos la imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignar un material. Para asignar un material es necesario que nos encontremos en el modo objeto. Estando en el modo objeto nos vamos al grupo de propiedades, la opción material y seleccionamos agregamos un nuevo material. Le cambiamos el nombre, colocamos árbol rama-mat1 para hacer referencia al primer material y aquí vamos a hacer varias cosas. Lo primero es en el sombreado, esto vamos a dejarlo más adelante. Aquí donde dice transparencia, como vamos a agregar una imagen que tiene un canal alfa, vamos a activar la transparencia y aparte de eso vamos a especificar la opción transparencia Z y este grupito que dice, esta opción que dice alfa 1 vamos a pasarla a 0. Habiéndolo pasado a 0, lo que vamos a garantizar es que en la vista de materiales, en el modo de vista de materiales, la transparencia de la imagen que vamos a traer sea visible. Después de esto, vamos a la parte de textura y agregamos una nueva textura. Esta textura le agregamos un nombre, sería árbol rama TX1, haciendo referencia a que es la textura número 1. Y siempre que agreguemos una textura es necesario incorporar una imagen que va a contener dicha textura. Las texturas funcionan como contenedores de imágenes. Entonces a esta textura habría que asignarle una imagen. Esa imagen la agregamos aquí en la parte inferior. Seleccionamos la opción que dice imagen. Y en vez de darle a nuevo o seleccionar alguna que ya exista, vamos a donde dice abrir. Exploramos nuestro computador hasta que encontremos nuestro archivo. Yo lo tengo por acá. Y vamos a seleccionar esta imagen que se llama árbol follaje 1. Se dan cuenta, ya ahí tengo la imagen, ya está disponible en el visor de UVs. Fíjense que aquí está en la parte superior. Sin embargo, ella no aparece en el visor de vista 3D. Esto pasa porque no nos encontramos en el modo de textura. Entonces vamos al modo textura y fíjense que aquí debería aparecer nuestra imagen fruto del proceso que acabamos de terminar. Cuando esto no se hace visible es por una muy sencilla razón. Nosotros acabamos de crear un mapa UV el cual va a funcionar como una referencia en la que se coloca una imagen y eso se terminaría traduciendo en la imagen que estaría colocada en el sólido que estamos creando. Si llegamos a este punto y la imagen no se visualiza, básicamente lo que hay que verificar es que en modo edición, en la vista del editor V, básicamente hay que seleccionar y especificar cuál es la imagen que queremos que esté en el mapa. Seleccionamos árbol follaje 1 y automáticamente la imagen aparece en el visor. Tenemos que garantizar de que en la vista de textura la rama se vea. Fíjense que aquí se ve totalmente. Pasamos al modo material y verificamos que en el modo material la rama se vea. Fíjense que aquí la rama no se hace visible. Cuando esto pasa, lo que hay que hacer es básicamente, voy a ir a modo objeto, ir a la opción en la barra de propiedades, a la opción de materiales, ir a la opción de transparencia y verificar que este valor esté en 0. Si está en 0, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la pestaña de textura, asegurarse de que tenemos seleccionada la imagen con la que estamos trabajando y bajamos y hay una opción que se conoce como influencia, este grupo, y aquí básicamente lo que activamos es la opción que está debajo del color que se conoce como alfa y ahí automáticamente nos aparece la imagen. Si la imagen aparece negra y no da evidencia de color es porque en el modo materiales quizás tenemos el sombreado activo. Esto básicamente lo que está pasando es que está reaccionando a la ausencia de luz. Como no hay luz, el objeto se ve oscuro. En este caso le decimos que no tenga esa propiedad para que nos dé el color. Entonces en este caso ya no sale correctamente la imagen en la vista de textura. En la vista de material también tenemos que verificarlo en la vista de procesado. Fíjense que aquí en la vista de procesado también cuenta con buena calidad. Ese borde blanco que tiene la imagen yo lo agregué a propósito, no es un error. Pasamos nuevamente al modo
estructura, porque acá es más fácil dominar el sólido. Y ahora lo que sigue para terminar es básicamente darle una posición coherente a esto con respecto al espacio. El espacio está plano y la rama está como acostada en el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es presionar R para rotar, X para encajar en el eje de las X y luego 90 para inclinar en ese eje. Luego de esto vamos a hacer un duplicado y lo vamos a girar. Para esto vamos a presionar Shift D, luego de esto R para rotar, luego de esto Z para restringir en Z y luego de esto 90 para hacer un giro en el eje de la Z a 90 grados y tendríamos este resultado. Luego de esto lo que vamos a hacer es pasar a la vista frontal y pasar a la vista ortogonal, y en este sentido lo que resta por hacer es bueno, antes de esto voy a agrupar estos dos objetos presionando Shift. Tengo seleccionado uno, Shift, doy clic en el otro y presiono Control J para combinar una forma con la otra. Esto se explicó en el tutorial anterior. Luego de esto voy nuevamente a la vista frontal y en la vista frontal voy a subir el objeto de tal manera que quede alineado más o menos aquí en este punto. Más o menos allí. Esta línea roja que está aquí sería la superficie, entonces quedaría un poquitico por debajo de la superficie. Luego de esto voy a hacer que el centro de transformación, en este caso el centro de desplazamiento, el control de desplazamiento, se pase al centro del origen. Si por alguna razón dieron clic y movieron el cursor en 3D, antes de llegar a este paso presionen Shift C para que el origen quede, el cursor 3D quede en el origen del escenario. Fíjense que se colocó aquí. Y luego de esto vamos a ir a objeto, transformar y decirle al origen que se vaya al cursor 3D. Lo que va a pasar aquí va a ser que este origen de transformación o de desplazamiento va a pasar a esta posición. Entonces en este caso doy transformación, origen al cursor 3D y este es el efecto. El origen se coloca en ese punto. Luego de esto paso a la vista ortogonal y este sería el resultado del modelado de nuestra rama. Para finalizar tenemos que verificar unas cosas y básicamente lo que tenemos que hacer es dividir este panel, irse al listado y seleccionar de la parte inferior en estas opciones desplegables que se encuentran aquí, desplegar la opción seleccionado. Esto va mostrando las propiedades del objeto que tenemos seleccionado y desplegamos. Fíjense, aquí dice que aparece el árbol rama 1. Esta es la rama 1. Si despliego, dice que hay un plano 1 que tiene una textura, un material. Este nombre plano 1 hace referencia al plano que se tomó como base para hacer el modelado o el objeto. Yo recomiendo que le cambiemos el nombre a esto y le coloquemos árbol rama 1 y le colocamos un guioncito para separarlo del otro, o le colocamos un guión y que se llame de geometría. Esa es la geometría del árbol. Luego de esto desplegamos y dice que, fíjense que el árbol geometría tiene un material que fue el material que utilizamos. Este material se llama árbol rama material 1, que fue el que creamos anteriormente. El material tiene una textura que fue la textura que creamos inicialmente, que se llama árbol rama textura 1, y dice que la textura tiene una imagen referenciada. Esa imagen se llama árbol follaje 1 PNG. A mí no me gusta que en esta estructura se conserven los nombres de los archivos de los cuales salieron las imágenes. En este caso yo voy a cambiar este nombre que está aquí, le voy a colocar árbol rama imagen árbol rama 1. Para ser más coherente con nuestra estructura. Finalizado esto, vuelvo a todas las escenas y sencillamente oculto este panel, ya no lo voy a necesitar y este sería nuestro resultado. Entonces, esta es la primera parte de la rama. A continuación seguiremos con la adición de lo que serían las hojas de estas ramas para poder completar nuestro árbol. Pero eso lo veremos en el siguiente video.